en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenas noches, amados hermanos. Tengan ustedes una noche especial en este día. Queremos iniciar este estudio o esta pequeña acercamiento a la historia, muy breve por cierto. Vamos a tratar de combinar la Biblia, lo que el texto bíblico dice, y un poquito la historia. Vamos a estar mezclando. Hoy queremos ver un tema muy interesante. Queremos orar en esta noche por el grupo de pastores reformados que se están reformando de Occidente. Hay varios pastores, hay pastores de Palmares, de Grecia, de Curridabat, de Alajuela y de Esparza. Y estamos reunidos ahí, queremos orar por todos estos pastores, por estas iglesias. Hay un mal que está golpeando fuertemente a las iglesias, es el abandono de cristianos de las iglesias. También queremos orar por el grupo de jóvenes de Pérez Celedón. Hay un grupo de jóvenes maravillosos. Ayer estuve con ellos en un estudio y es maravilloso poder encontrar jóvenes que amen a Dios, que realmente dedican su vida al estudio y a otras cosas que hacen, trabajan algunas profesoras y también dedican su vida al estudio de la palabra. Esto es maravilloso poderlo ver en estos tiempos. Orar por nuestro hermano Alex. Alex sigue muy malito, con problemas de su operación, por Mario Zúñiga, que está con problemas también, por doña Zaida, que está ahí convaleciendo en su casa, por Vivian, por Tatiana, que está allá en Sarapiquí, recién operada también. Tenemos todo un hospital en la iglesia y queremos pues orar por ellos, para que Dios en su gran amor y en su gran misericordia ayude a poder pasar este momento de enfermedad. Padre, en esta hermosa noche queremos darte gracias por cada una de estas personas que hemos mencionado que están pasando problemas serios. Pido en el nombre de Jesús que tú les guardes, que los consueles ahí en medio de sus enfermedades, Señor, que ellos puedan también reflexionar en este tiempo que están ahí de descanso más sobre tu palabra. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, y también ilumínanos a nosotros, Señor, que vamos a introducirnos en este tema. Dirígenos con tu Espíritu Santo y que tu amor infinito esté gobernando nuestras vidas. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a tocar un tema interesante. Estuvimos hablando en la reunión de pastores de Occidente sobre el tema de reformarse y la reforma y todo esto. Y bueno, me pareció bien traer un temita aquí para la iglesia y poder aprender, porque muchas veces cuando hablamos nosotros de la reforma, por lo general pensamos en la reforma de 1517, como que si solamente hubiera existido ese movimiento de reforma en la iglesia. Hubieron muchos y vamos a ver qué fue lo que ocurrió a través de la historia. Pero quiero empezar con un texto bíblico que está en Efesios capítulo 5, versículo 25. Quiero que todos se apunten ahí hacia Efesios 5, 25. Voy a empezar un poquito antes. Dice así: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Afortunadamente la historia de la iglesia nos enseña algo diferente. La iglesia de Jesucristo se ha reformado vez tras vez a través de la historia.
cada movimiento de reforma que ha existido en la historia busca un objetivo especial. Está cargada de un celo por la purificación de la iglesia de movimientos corruptos y heréticos que intentaron o se internaron en su seno para eclipsar a esta novia de Jesucristo. No más empezando, quiero que vayamos a Judas capítulo 1, versículo 3. El libro de Judas, que es muy pequeñito, nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Hermanos, este texto muchas veces no podemos ponerlo en práctica. Hoy estamos enajenados los pastores. Hay un terror y un temor de poder denunciar las herejías, de poder denunciar los errores, porque la novia de Jesucristo tiene que estar pura. Dios está en este proceso. Entonces, ese proceso de purificación que Cristo tiene por su novia nos interna a nosotros, nos hace partícipes a nosotros de estar contendiendo por esa fe que va a hermosear a esta iglesia. Y se han metido un sinfín de doctrinas hoy en día, en el 2021, en estos tiempos, y ahí están atropellando totalmente la escritura, atropellando toda verdad. Y nosotros aquí, hermanos, no tenemos que pelear. La escritura dice que tenemos que amarnos unos a otros. Y a veces hablamos hasta de tolerarnos. Pero déjeme decirle, hermano amado, qué difícil es tolerar una mentira. Qué difícil es tolerar un grupo que, llamándose cristiano, están aberrando la escritura. Es muy importante que nosotros tengamos un poquito de visión y salirnos de ese hueco tan psicológico en que nos han metido, donde usted no puede decir nada, porque los cristianos somos amor, los cristianos tenemos que amarnos unos a otros. Una y otra vez, hermanos, en la historia han existido cristianos que luchan en pro de esta purificación contra todos aquellos abusos que se vienen haciendo. Al extremo que muchos de ellos fueron sacrificados. Yo estoy pensando en el primero, que fue Esteban. Estoy pensando en un segundo, que fue Policarpo de Mirna, que fue un hombre que fue quemado en la pira. Y estos hombres se sacrificaron y dieron sus vidas con el fin de llevar de regreso a la iglesia a la verdadera misión de servicio, que para eso nos llamó Dios. Ahora, hermanos, la imagen de la iglesia es una que está siempre reformándose. Y ese evento puede ser muy desalentador a través de los tiempos. Yo pregunto, ¿dónde está la ciudad santa? ¿Dónde está la esposa de Cristo hoy en día? ¿Dónde está el templo inamovible que se asienta sobre la roca de la fe que es Cristo? ¿Dónde está? Estamos con temores de decirles a algunos hermanos que practican mentiras las verdades. Ahora, la iglesia como árbol plantado junto a aguas vivas, que es lo que dice el Salmo 1, tiene vida interna para renovarse y fortalecerse por el Espíritu. De tal manera que la iglesia pueda cortar todas aquellas ramas muertas y hacer crecer las nuevas que puedan servir al propósito del Señor y que den el fruto esperado. No más a los comienzos de la iglesia nos encontramos en el libro de Apocalipsis una maravilla. Y esto es una llamada de atención y fue un reto para los cristianos de aquella época, porque Dios, en la figura del Espíritu Santo, le habla a Juan y le dice, mira, versículo 2 de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, que quiero que busquen. Y le dice el apóstol Juan a la iglesia, el Espíritu de Dios a través del apóstol Juan. Esto es a la iglesia de Éfeso. Yo conozco, versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Resulta que esta iglesia de Éfeso tenía un problema, que andaban muchos
ahí, como hoy en día, haciéndose nombrar apóstoles. Bueno, esta iglesia no soportaba esto y supo detectarlos. Y tuvo una voz profética, tuvo una voz de denuncia contra ellos. Y son unos mentirosos, dice. El versículo 4 dice, sin embargo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo creo que hoy hay muchos cristianos que han dejado el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Esa pasión. Y si se ha perdido el primer amor, hermano, estamos feos. Estamos muy mal, estamos prontos a morir, ya no estamos enamorados de Cristo, nos enamoramos de un sinfín de cosas. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 9, ahí mismo en Esmirna, una iglesia del casco de ahí cerca de Turquía, Grecia, por ahí quedaban estas iglesias, el Espíritu le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, le dice. Y blasfemas con los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. Este texto, hermanos, me trae a la mente mucho de lo que yo vengo predicando en estos tiempos. En estos tiempos yo estoy hablando muy fuerte de dos cosas. Primero, una de ellas es pastores que no tuvieron un llamado de Dios, son el producto de una división. Se dividieron, se pusieron en contra de su pastor, se enojaron y se fueron. Y se llevaron un sinfín de gente y armaron y establecieron una iglesia. Y realmente ahí hay una duda fuerte si Dios llamó a ese hombre. Número 2, estas iglesias, y muchas iglesias hoy en día, como esta de Esmirna, están cargando a la iglesia de gente no nacida de nuevo. Hay un problema que yo vengo atacando fuertemente. Hay un sinfín de personas dentro de la iglesia que no han nacido de nuevo. Y son un problema. Se convierten como esta iglesia de Esmirna se convirtió en una sinagoga de Satanás. Es terrible. Después tenemos en el capítulo 2, versículo 14, a Pérgamo, una de estas 7 iglesias. Dice en el versículo 14, sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado, a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. Vean, hermanos, la iglesia tuvo que enfrentar todas estas herejías y tuvo que ir cambiando todas estas prácticas, porque si no tenía problemas serios. Estaban destinadas a morir y muchas de ellas desaparecieron, pero tuvieron que enfrentarse y tuvieron que reformar su pensamiento y su doctrina y quitar todas esas herejías que estas iglesias. Hoy en día la doctrina de Balaam está muy de moda. Iglesias que se enriquecen, venden el mensaje. Ahora, Dios no va a permitir eso, como habló nuestro hermano Orlando en el mensaje del sábado. Dios no va a permitir eso. Este puede decirle, mira, maldice al pueblo de Israel, pero Dios va a hacer todo lo contrario. Ahora, aquí hay un problema de lo que yo estaba hablando. Ellos también se adhirieron a la doctrina de los nicolaitas. Bueno, Nicolás fue uno de los primeros diáconos escogidos allá en Hechos capítulo 6. Y voy a leerles el versículo 5 de ese capítulo para que ustedes puedan constatar de que este Nicolás formó una idea ahí muy loca. Nicolás, siendo diácono, tomó posesión y tomó liderazgo como anciano y también cayó un poco con la doctrina de Balaam. Es interesante todo lo que este hombre hizo. Esta propuesta agradó, dice Hechos 6:5, a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Permenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Este principalmente enseñaba y apuntaba hacia la libertad de la carne, fue una de las enseñanzas de Nicolás. También tuvieron que enfrentarse y reformar toda esta práctica que la iglesia venía teniendo, Tiatira, en Apocalipsis 2:20. Esta iglesia dice, sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel,
que dice ser profetiza y enseña y seduce a sus siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer sacrificado a los ídolos. Esta iglesia o esta enseñanza de Jezabel consistía en adquirir y tener un alto conocimiento de las profundidades de Satanás. Mira, aquí en Costa Rica hace muchos años nosotros estuvimos reunidos con esta señora Rita Cabezas, que vamos a tener que dar su nombre, porque ella empezó a enseñar de nombres de demonios que estaban ubicados, y oiga, muchas iglesias anduvieron bailando ese bolero. Estuvieron, el demonio tal está en tal esquina y tenían un nombre. Conocen profundidades de Satanás. Eso va contra toda enseñanza bíblica. Y la iglesia de aquel entonces, como la de hoy, y nosotros la confrontamos en vivo, la reunimos, le pedimos cuenta de lo que ella estaba enseñando y la refutamos. Ahí estaban algunos pastores reformados, porque solo reformados sabíamos. Y tuvimos que confrontar a esta mujer, y mire, esto se expandió por Costa Rica, y allá andaban los cristianos orando en las esquinas contra demonios y peleando y ungiendo las esquinas con aceite. Déjeme decir, hermanos, esto no es lo que la Escritura enseña. Y la iglesia de ese entonces, y la de hoy también, que no sé si lo está haciendo bien, tiene que reformar todas esas malas enseñanzas, todos esos problemas producto del pecado y producto de la carne. En el capítulo 3 se escribe a la iglesia de Sardis, dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives, pero estás muerto. Hermanos, esta frase, que vives pero estás muerto, simplemente es una persona que espiritualmente no tiene vida, no sabe nada de lo que es espiritual. Y hay muchos que están en las iglesias que están muertos totalmente, porque la muerte es una separación de estos dos elementos. El cuerpo está ahí vivo, pero el espíritu no existe, no ha nacido de nuevo. Entonces tenemos todos estos problemas. Filadelfia, en el versículo 9 del capítulo 3, también tiene un problema serio, que esta iglesia tuvo que ver cómo reformar esto. Entonces hubieron reformas. Óigame, hubieron reformas fuertes a través de toda la historia, desde los tiempos de Pedro, desde los tiempos de Pablo, desde los tiempos de Juan, tuvieron que hacer una renovación, reformarse constantemente. La iglesia tiene esa tarea desde el principio. No es una cuestión de 1517. Entonces el espíritu de la reforma, no la reforma de 1517, de la iglesia reformada reformándose, el espíritu es ese celo que debe haber por la pureza de la práctica bíblica. Eso es toda la esencia de esto. Filadelfia decía, Apocalipsis 3:9, he aquí yo te daré a algunos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son. Dios le promete a esta iglesia, por su gran fidelidad, porque de ahí viene su nombre, que Dios, de esos que están ahí, que no han nacido de nuevo, que están metidos en la iglesia sin haber conocido al Señor, Dios se los va a dar. Pero mienten, hay muchos cristianos hoy. Yo creo que Dios está zarandeando todo eso que los pastores reunidos ese día estuvimos dialogando, que a algunos se le fue más de la mitad de la iglesia, a otros un 40. Ahora fue terrible oír esas noticias. Es que Dios está sacando a la gente que realmente no tiene nada que ver con Él. Hay gente que odia a Dios, detesta a Dios, tienen un pensamiento de Dios a su manera, no se sujetan a las Escrituras. Y terminamos con otra de las iglesias que tuvo que hacer toda una reforma, que es la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación, dice estas cosas. Y está hablando de Jesucristo, el origen de la creación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca.
Ya que tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres un desgraciado miserable, pobre y ciego y desnudo. Vean estas palabras que a veces yo las he dicho, dicen, hermano, usted habla muy fuerte. Esas palabras las dice el Señor. Es un desgraciado, un miserable esta iglesia. Son iglesias desgraciadas y miserables, cristianos con esos títulos, porque dicen, Señor, yo tengo mucha riqueza, tengo mucho poder, no te necesito. Si usted sigue leyendo ahí la escritura, al final Cristo está tocando la puerta de esta iglesia para ver si lo dejan entrar. Y así hay muchas iglesias hoy que no necesitan a Cristo. Es pastorcéntricas, el ídolo es el pastor, lo que el pastor enseña, ese es el ídolo. Y la palabra ahí ni se asoma en estas iglesias. Se asoma la riqueza, se asoma la teología de la prosperidad. Todo esto tiene que ser reformado, hermanos. ¿Qué le parece? Vea cómo empezó la iglesia en los comienzos. La iglesia tuvo que empezar un proceso de reformación, un proceso de choque contra todas estas aberraciones que venían hombres que se insertaron dentro de la iglesia para eclipsar esa novia preciosa de Jesucristo. Quiero que ustedes busquen 2 de Pedro capítulo 3. Ahorita vamos a hablar de la historia, qué pasó en los primeros siglos. Ya estamos viendo qué pasó en los primeros siglos, pero vamos a internarnos posterior a la época donde los apóstoles ya dejaron de ser, están los padres apostólicos y empieza un proceso diferente. Dice 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, ayer estaba con estos jóvenes de Pérez Celedón, mira qué maravilla. Esta gente estaba exaltando y alabando y hablando que fuera de la palabra no existe nada. Absolutamente nada. Pueden ser profesionales, pueden saber mucho, pero si no conocen a Dios a través de la Escritura, no conocen nada. Son un problema para la sociedad. Bueno, muy bien, el Apocalipsis termina ahí como una forma de renovar la iglesia, pero llega nomás otro gran problema en los primeros siglos en cuanto a la enseñanza del Evangelio. Uno de los grandes problemas que hubo en los principios fue que estaba judaizando la iglesia. Esto ocasionó el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Hoy en día se está judaizando. Vean que los problemas de antes son los mismos de hoy. Así que no hay nada, lo que está cambiando es la forma. La tecnología no está mejorando nada. Sigue igual el pecado como en los primeros tiempos. Estos gnósticos, nace un grupo que es el grupo gnóstico, habían dos grandes posturas. Estos gnósticos señalaban o enseñaban que la salvación es por el conocimiento y no por la fe. Y hoy en día tenemos un sinfín de gnósticos creyendo que el conocimiento, porque la palabra noxis significa en griego, es una palabra griego que traducida a la definición al español es conocimiento, que creen que por el conocimiento van a salvarse y van a salvar al planeta. Esa era la gran doctrina de los gnósticos. Y tenían una enseñanza bastante compleja que Irineo de Lyon la destapa muy bien en su famoso libro de Irineo de Lyon. Ellos apuntan a la redención de este mundo con su conocimiento, a la redención de este mundo malo, pero en lugar de la redención por el pecado. O sea, este movimiento fue muy atractivo para los cristianos helenistas de aquella época por la gran reverencia griega al conocimiento que existía en esa época. Y el gran desprecio, aquí por ejemplo Platón decía que el cuerpo era una cárcel para el alma. Ellos desprecian la materia, desprecian el cuerpo. Hay un desprecio total por eso. Pero también había otro grupo que elevaban la materia.
Y ahí podemos ver el código da Vinci, este es ese movimiento que eleva la materia. Y dicen, no, Cristo no fue espíritu en ningún momento, fue nada espiritual, fue un hombre común y corriente, se casó, tuvo hijas y anduvo ahí de parrandero. Esa batalla contra el gnosticismo, que la plantearon muy bien Juan, la planteó muy bien Pablo, fue uno de los grandes luchadores, Judas, plantearon una lucha contra ellos. Estos gnósticos definió que la doctrina cristiana de aquel entonces se volviera fuerte, se solidificó en todas sus enseñanzas. Qué interesante, hermanos, cómo la iglesia se ha tenido que reformar desde los comienzos. Desde no más naciendo la iglesia, ha tenido que estarse reformando. Pero para nosotros, que a veces somos tan cortos de pensamiento, creemos que reformarse y reforma fue el evento de 1517. Es que la iglesia es un ente vivo y ha tenido que estar en una constante renovación, en una constante reforma. Judas capítulo 1 versículo 10 dice, pero estos maldicen, y quiero introducir con este texto a un hombre de esa época. Estos maldicen lo que no conocen, en lo que por instinto comprenden, se corrompen como animales irracionales. Y aparece en el panorama en el año 130 al 180 un hombre llamado Marción. Hermanos, y cuando yo en la universidad empecé a leer a este hombre, ahí cuando recibí las clases de historia con Sidney Roy y con Justo González, nos encontraba y uno se quedaba así, pero parapléjico, al leer lo que este hombre era. Algunos cristianos que resistieron a esto, al cambio de la iglesia que hizo en aquel entonces con los gnósticos, querían más espontaneidad, querían más emoción, querían más libertad, querían más dirección del Espíritu Santo, y esto se parece mucho a los carismáticos de hoy. Movimiento carismático que está en las iglesias evangélicas y en la iglesia católica. Montano anunció que él era, óigame lo que Montano anunció en sus escritos, él anunciaba que él era el instrumento humano del Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra. Y hoy hay pastores que se comportan igual, creen que son los poseedores de las revelaciones de Dios, del Espíritu, y la iglesia tuvo que luchar contra esas locuras. Él pretendía que su tarea era preparar a la iglesia para el regreso inminente de Cristo. Tenía algo interesante, dos profetisas, una se llamaba, si quieren ponerle nombre a las chiquitas, Maximilia y Prisca. Ahí tienen ustedes nombres para que puedan ponerle a sus hijas o a sus nietos. Estas mujeres abandonaron a sus maridos para unirse a él y prepararse en esa tarea de la segunda venida de Cristo. Practicaban el ascetismo, pero un ascetismo extremo, o sea, una pobreza extrema, eso es el ascetismo. Daban todos sus bienes, los regalaban, y se los regalaban, ya saben a quién, no eran los pobres, era el pastor. Y eso se ve hoy en la práctica de la iglesia. Hacían ayunos, practicaban el celibato y la abstinencia de la carne. Este movimiento tenía características, tenía muchos dones, habían muchos dones, las lenguas era uno de esos, habían revelaciones, habían conversaciones con los ángeles, locura que hoy muchas iglesias han metido en esto, había ambición, había un éxtasis, algunos caían en un estado de poseídos, temblando ahí, como ustedes a veces ven en las iglesias, otros se ponían frenéticos, emitiendo sonidos extraños, como ustedes pueden ver algunos líderes ahí que se exhiben con todas esas locuras. Profetizaban estas personas en forma contraria a lo que la Biblia estaba diciendo. Una palabra que fue de generación en generación conducida por Dios para preservarla, para que hoy usted la pueda tener. Y ellos la tenían también. Tenían todo el testimonio apostólico. Habían cartas ya dando y rodando por todo lado. El canon del Nuevo Testamento estaba en un proceso de elaborarse. Pero por el año 160 más o menos fueron condenados por la iglesia. Y esta es la reforma que la iglesia tiene que hacer. Como dije al principio, hoy nos da miedo hablar contra pastores que están haciendo cosas indebidas, cosas en contra de la palabra, porque hoy todos tenemos que ser hermaniticos, tenemos que amarnos, no puedo golpear al hermano,
por más diferente que sea a mí. No, es que no es diferente a mí. Es que si aquel hermano aplica lo que la palabra dice, yo voy a estar en buenas condiciones con él. Y tenemos que ver, ayer el hermano Eddie estaba hablando de esto en la enseñanza de estos jóvenes de Pérez Celedón, y yo me gozaba porque el hermano está conectado con las cosas que tenemos que hablar. Dice primera de Timoteo 4, versículo 1. Como les dije al principio, vamos a estar interactuando con un poquito la historia y el texto bíblico, porque no podemos dejar el texto bíblico botado. Dice primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Qué terrible, hermanos. Hoy en día sufrimos nosotros los cristianos porque ya no hay cabida para Dios en ningún saber. Ya la ciencia sacó a Dios, la química sacó a Dios, los deportes sacaron a Dios, todo sacó a Dios de su medio, de su seno. Qué terrible, cómo Dios ya no ocupa un lugar importante en la vida de nadie. Y lo más terrible fue oír a un hermano de estos pastores con los que me reuní, que se le fue casi el 60% de la iglesia. Hombre, es terrible por un lado, porque la iglesia sufre, el pastor sufre, pero también por otro lado uno se alegra porque dice, aleluya Señor, estás moviendo una zaranda para que se pueda ver quiénes son y quiénes no son. Ahora, por el año 215, volviendo a la historia, se gesta un conflicto, que es el conflicto sobre la Trinidad. Había un movimiento ahí llamado el movimiento monarquianista, que es una palabra que viene de monos, que es único, y archo, que es gobierno, el único gobierno. Surgió de una preocupación de adorar a un solo Dios y no a tres. Este movimiento fue liderado por Sabelio. Sabelio era un maestro cristiano de la iglesia de Roma, que decía, y les voy a decir textualmente lo que este hombre dijo: Dios es una sola persona en quien no hay distinción de ninguna especie. Dios se muestra en el Antiguo Testamento a sí mismo de la modalidad del Padre. Es más, se llamaban los de la modalidad, así les llamaban a este grupo. En el Nuevo Testamento, en la modalidad del Hijo, y a partir de Pentecostés, en la modalidad del Espíritu Santo. Por esto, no se puede hablar hoy de Jesucristo en el cielo como una verdadera persona mediando. Óigame, me botó mi enseñanza de unos días atrás, que Cristo está con un cuerpo y alma, con un cuerpo glorificado, sentado a la diestra, llevó la humanidad, lo llevó a usted, y por eso podemos decir como el apóstol Pablo que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué terrible! Después de la resurrección dice, y esto a veces muchos cristianos lo creen, dijo este Sabelio, después de la resurrección, Dios abandonó la modalidad del Hijo para tomar la modalidad del Espíritu. En realidad, y concluye diciendo esto, Jesucristo es Dios disfrazado como Hijo. Óigame esta gran aberración que estaba dentro de la iglesia. Y habían hermanos, como les dije al principio, que estaban dispuestos a morir por la verdad. Hoy, hermanos, creo que habemos muchos cobardes. Pastores que nos cobijamos, no hermanos, no peleemos, somos hermanos. No es que vamos a estar en una campaña hostil, pero sí tenemos que defender la verdad de Jesucristo. La iglesia de Cristo, Él mismo la está purificando. Y nosotros que estamos en Él tenemos que estar haciendo la misma tarea, hermanos. La iglesia condenó esta enseñanza como una gran blasfemia en aquellos tiempos. Pero apareció Dionisio en Roma, quien era un líder del partido ortodoxo, era un cristiano ortodoxo, que dijo otra cosa que vino a poner las cosas en peor. El Hijo es el Padre y que el Padre es el Hijo. Pero los oponentes de Sabelio en algún modo predicaban a tres dioses, tres sustancias ajenas una de la otra, completamente separadas. Esto fue lo que enseñaba Sabelio. Ahora,
En el año 300 aparece Arrio, los famosos arrianos. ¿Quién era Arrio? Bueno, Arrio era un pastor de Alejandría, allá en Egipto. Estos creían o decían que tenían tres dioses en una jerarquía. Esta es la gran postura de Arrio. La cabeza es el Padre y Cristo y el Espíritu Santo eran inferiores, o sea, eran semidioses. Arrio decía, y esto lo decía textualmente, Arrio lo tomé del libro de Irineo de Lyon, dice, Dios el Padre es el único eterno, único que no tiene principio, único sabio, único bueno, único soberano. Jesucristo el Verbo es una criatura de Dios, creada antes que el mundo, más elevado que los humanos, pero eterno. El Hijo es un ser diferente al Padre, ajeno del Hijo, en la esencia es el Padre. Hermanos, esto es aberrante. Gracias a Dios que había un grupo allá de hermanos que tuvieron que contrariar a esto, ¿verdad? Podemos hablar de Atanasio y de todos estos hermanos. Gracias a ese gran liderazgo de estos hombres que se esforzaron, que tenían un celo grande por renovar la iglesia, rechazan esta herejía en el año 325, el famoso concilio de Nicea, y fue catapultado, fue enterrado totalmente en el año 381, cuando se crea el concilio de Constantinopla, un concilio que financió Constantino, él pagó todo, pagó para que la iglesia de Occidente y de Oriente se pudiera reunir y sacar un acuerdo sobre este tema, y quedó que Arrio era un hereje. Así que sale el famoso símbolo de Atanasio, que hay que leerlo ahí, los reformados hemos leído esto. Vea qué interesante lo que dice 1 de Timoteo 3:14 en referencia a esto. Dice Pablo a Timoteo, te escribo esto esperando ir a verte pronto, para que si me tardo sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que ser la columna y el fundamento de la verdad, hermanos. Esto es la iglesia, pero hoy la iglesia ha entregado todo en las manos de mentirosos, de pastores que andan con revelaciones al estilo de Montano, de cristianos que están profesando el judaizar nuevamente. Hoy en día las iglesias están plagadas de banderas, de chofares, de danza, de toda esa locura y hasta alimentos y un montón de fiestas que ni saben ellos que es judía o no, porque todo eso se perdió en la historia. Están practicando cosas ahí de los 400 años de silencio que se formó todas aquellas reglas de los fariseos. Terrible, no saben ni lo que están haciendo. Y la iglesia está callada. Ahí, por ahí se oye algún pastor en Facebook, se oye otro por allá, muy esporádicamente denunciando estas cosas. Yo he sido un fuerte defensor de esta verdad de Jesucristo. Y me he tenido que echar problemas, enemigos, hermanos encima, porque la verdad de Dios hay que defenderla. La iglesia de Jesucristo es columna y fundamento, o sea, baluarte de la verdad. La escritura es la verdad de Jesucristo para nosotros los hombres. En la historia, volviendo a la historia, ocurre un gran cambio, ¿verdad? Ya después de Nicea y todo esto, hacia el final del tercer siglo, el culto era libre. Verá qué interesante esto, hermano. Los cultos eran libres, eran espontáneos, como lo describía el Nuevo Testamento. Pero en esa época se había convertido todas estas prácticas en una liturgia y una estructura totalmente rígida. También había cambiado radicalmente el signo de la admisión a la iglesia, el bautismo. Con esto quiero que recuerden a aquel hombre que iba, un eunuco, que iba, está en Hechos la historia, se la voy a contar parafraseada. Iba leyendo un texto de Isaías y le pidió ayuda a uno ahí para que le explicara, y este le explica, y ahí nomás lo bautizó, porque creyó en la escritura. Así de simple era la vida en la iglesia de los primeros siglos. Pero hoy esa práctica tan sencilla se crea toda ceremonial
era dirigida en aquel tiempo por cualquier creyente, el bautismo, no tenía que ser alguien importante, cualquier creyente verdadero echaba al agua a cualquiera. Había una confesión sencilla, se echaba al agua inmediatamente, pero esto se convirtió en un rito tremendo, que tenía usted que entrar a estudios y después de unos meses de estudio prebautismales, usted va al agua y ya tiene que ser con una ceremonia, un pastor ahí todo ceremonial, y ellos dicen cómo tiene que ponerse el símbolo del agua, tiene que ser en un río consumido. Mire, en aquellos tiempos no importaba si la escasez del agua era mucha, ahí con un poquito en la cabeza, pringado, lo que pudieran tener, era un símbolo que enseñaba que usted era pertenencia de Dios. Esto era todo lo que tenía que hacerse. Pero la iglesia empezó a tener cambios estrepitosos. Solamente un obispo podía hacer un bautismo, no, nadie más. Personas o líderes fuertes de la iglesia, ancianos, solamente eso. Y muchas de estas personas llegaron a corromper este rito, que dejaron el bautismo para el final. Imagínense, era una práctica de aquellos tiempos que decían, no, yo no me bautizo, cuando ya esté viejo y muriendo me bautizo para entrar resplandeciente y limpio al cielo. A esto llegó la práctica de la iglesia por esa rigidez, por haber dejado la practicidad de aquellos tiempos donde era sencillo. Jesús no vino a complicarle la vida a nadie. El testimonio y las escrituras nos muestran cómo era de simple esto. Vea, voy a sacarles un texto en Hechos capítulo 16, quiero que lo saquen, para que vean qué sencillo era el testimonio bíblico, cómo hacían los cristianos de aquel tiempo para bautizar. Hechos 16:13, dice así: y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada ella y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice el testimonio de Pablo. Interesante, hermano, mire qué elemento más fácil, una predicación de la Escritura. Pablo, como apóstol de Jesucristo, estaba dando testimonio de los eventos que ahora los leemos en una Biblia, y el Espíritu Santo operando para imputar la nueva vida en esta mujer, y por otro lado, el símbolo de que era creyente. Vea qué simple era la vida. Hoy nos complicamos, ponemos que el niño tiene, o la persona tiene que bautizarse, algunos dicen no más naciendo, basados en el pacto, que yo soy de esos. Otros dicen no, es a los 9 años, a los 10, otros a los 13, otros ponen estupideces que la Biblia no enseña. Y mire, lo peor de esto es que nos vivimos peleando por toda esta tontera. No consumimos la simpleza de la Escritura. Y los discípulos de Jesús hicieron esto, no se pusieron a pelear. Mirá, tiene que ser en una piscina, tiene que ser en un río. Ahí nomás en la casa abrieron el chorro de la llave o sacaron agua del cántaro y le echaron encima a toda la familia. No solamente se bautizó ella, porque la promesa, como dice Hechos capítulo 2, es para vosotros y para vuestros hijos y para cuantos Dios llamare de donde esté. Esa es la promesa de Dios, hermano. Y hoy el bautismo en muchas iglesias es elemental, es básico, es una solemnidad, y ellos ponen reglas para que esto se haga más solemne todavía. Dejamos toda la simpleza de la enseñanza botada. Ahora, Primera de Timoteo 6:3 dice, y esto es muy interesante porque Pablo, que es el que habla de esto, lo habló en Gálatas también, y aquí se lo habla, se lo encomienda a Timoteo, la generación que viene tras de él, y le viene instruyendo qué hacer. Si alguien dice, 6:3, 1 Timoteo 6:3, si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ráyelo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ráyelo, y se llena de orgullo
y no sabe nada. Más bien delira acerca de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordias, calumnias, sospechas perversas, necias rencillas entre hombres y de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Hermanos, fuente de ganancias. Algunos pastores que se creen en el cielo, que andan ahí vestidos como que si fueran grandes artistas de cine. Hombre, que andan con guardaespaldas, tienen todo esto como mire ganancia. Simpleza es lo que Dios quiere. Este coronavirus y todo este montón de gente que se ha salido de la iglesia, ahora lo que ocurre es que estos pastores que han estado metiendo gente para tener bulto y tener plata, van a tener que meter más gente sin conocimiento, va a haber un facilismo más amplio, porque si ya no están enseñando en este tiempo, mucho menos van a enseñar después. Ahora, volviendo a la historia, les dije que íbamos a estar trabajando esto así. Entre los años 305 y 325 ocurre un evento importante. El año 312 es el año en que murió el emperador Diocleciano. Fue uno de los últimos perseguidores, pero era un hombre malvado que persiguió a la iglesia de una forma al mismo estilo de Nerón. Y viene y toma el poder Constantino. Pero cuando Constantino toma este poder, ocurre un cambio dramático en la iglesia. Los cristianos pasaron de ser un cuerpo religioso detestado e ilegal a una organización victoriosa. Hubo un cambio, imagínense. ¡Wow! Después de andar ahí escondidos en las catacumbas, ilegales, ahora ocupan un lugar preeminente. El emperador pagano llegó a la conclusión, Constantino, de que el cristianismo era una religión verdadera. ¿Y sabe cómo llegó a esa conclusión? Muy fácil. Él tenía una batalla contra Magencio. Él tenía que ir a pelear y un día antes, en la tarde antes de la pelea, de esa gran batalla, decidió él que los dioses paganos no le podían ayudar. Entonces, mientras estaba orando, porque antes de ir a la batalla oraban todos a sus dioses, mientras estaba orando se le apareció un signo maravilloso en los cielos. ¿Qué vio este hombre? Vio una cruz en el cielo sobre el sol que llevaba una inscripción. ¿Sabe cuál era la inscripción? Por este signo vencerás. Qué interesante, hermanos. Imagínense qué pasó después de la batalla. Él ganó. Y quedaron no solamente Constantino, sino que también Licinio, que tenía otra parte hacia el noroeste del imperio, tenía una parte. Entonces quedó ellos dos, y ellos dos crearon un edicto, el famoso edicto de Milán. El edicto de Milán, que fue en el año 313, que es el gran matrimonio del imperio con la iglesia. Este edicto convertía al cristianismo en una religión legal y la proclamó oficialmente como la religión del imperio romano. Y si a usted no le parecía la religión que ellos decían, tenía que aceptarla. Como mucha gente hoy dicen, yo soy católico y ni saben qué es eso, pero son católicos porque fue algo se lo impusieron, le imponían a la gente antes esta religión. En el año 323, que para mí es el verdadero nacimiento de la Iglesia Católica Romana, ahí nace esta iglesia, Constantino derrotó a Licinio, que era su gran adversario, con el que formaron el edicto de Milán, y obtuvo entonces Constantino todo el control del imperio. ¿Y sabe qué ocurrió? Los cristianos, en esa gran victoria que tuvo Constantino, danzaban, cantaban himnos cristianos, glorificaban al Rey Celestial, pero también al emperador piadoso. Fue la gran vergüenza para la iglesia, hermanos. Y aún hay hermanos que todavía se opusieron a eso en su época, hermanos valientes. Esto nos propone una pregunta, todo esto que hemos venido hablando. Estoy haciendo una reducción de la historia, es muy amplia, hermanos, pero algo pequeño para que nos
podamos entender qué fueron los eventos más importantes y qué pasó. Y hay una pregunta que surge. ¿Fue en realidad una victoria el cambio de condición de la iglesia durante el reinado de Constantino? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque la iglesia se cambió de una vida de dificultad a una vida más fácil, de debilidad en el poder político, de la persecución a la victoria. Se pasan de la persecución a la victoria o de la luz a la sombra. ¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que con la caída del Imperio Romano y después de este evento, mucho después, entramos en lo que conocemos la historia del oscurantismo. Se apagan las luces. Y la iglesia tiene que seguir. Pero ánimo, hermanos. A pesar de todo esto, hubieron hombres muy fieles. Y ahí podemos hablar de Wycliffe más adelante, que tal vez en la próxima enseñanza lo vamos a hacer. Y podemos hablar de Juan Hus. Y podemos hablar de muchos hombres valientes que se opusieron a esta gran oscuridad, a este eclipsamiento de una iglesia falsa. Y cuesta mucho tener que decirlo porque es muy poderosa y muy grande. Pero es una iglesia falsa. Una iglesia que no exalta la verdad de la palabra es una iglesia falsa. La exalta a medias, le da algunos tintitos ahí para poder engañar. En medio de esta gran oscuridad, Cristo sigue siendo nuestro gran pastor. Y Él nos va a conducir, hermanos, va a conducir a su pueblo por nuevos caminos. Y sus verdaderos hijos, usted y yo, tenemos que seguirle. Muchos de aquella época le siguieron. Ahora, hermanos, ya para ir aterrizando un poquito, los tiempos han cambiado. Hoy vivimos en una tecnología excesiva, pero las herejías se renuevan en medio de todo este gran cambio. El pecado sigue siendo el mismo. Mire, hoy hay gente muy profesional, pero el pecado que está en sus corazones es el mismo. El rechazo a Dios es el mismo. La oscuridad, la muerte espiritual es la misma por el pecado. Somos partícipes, usted y yo, de mantener la pureza de la iglesia, hermanos. La santificación, nuestra gran herramienta que tenemos aquí, es la fidelidad a la Escritura y el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y con esto quiero animarte, hermanos. Tenemos que emprender una lucha. Suena un poco extraño, pero ¿cómo en estos tiempos luchar? Hermanos, gocémonos. Las iglesias están en ese vacilón y Satanás está haciendo trizas a la sociedad, a la humanidad. Muchos jóvenes están despedazándose por la tecnología. No conocen la verdad. Conocen muchas cosas como los gnósticos, pero la verdad no la conocen. La verdad de Jesucristo no la conocen. Y esto es lo único que va a prevalecer al final. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo en santidad y honor, no con bajas pasiones, como los gentiles que no conocen a Dios, y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano. Aquí la iglesia está faltando, porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya os hemos dicho y advertido, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino a Dios, quien os da su Espíritu Santo. También tengo ahí de Juan capítulo 17. Una de las oraciones más bellas que podemos encontrar en la Biblia es esta. Es nuestro Salvador orando por nosotros. Y le pedí a Dios, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hoy en día, hermanos, todas las iglesias poseen la verdad. Hoy cada quien declara tener la sana doctrina.
Pero ¿sabe cómo la obtienen? Desde sus propias hermenéuticas concebidas por los movimientos a los cuales pertenecen. No, hermanos, es una hermenéutica bíblica, donde la Biblia se explica sola. Desde ahí tenemos que declarar la sana doctrina. Por eso me encantaron los muchachos de Pérez Celedón ayer. Hicieron una loa a la palabra de Dios. Solo la palabra, no hay, fuera de la palabra no puede el hombre hacer nada. Pero el hombre hoy se mofa y vacila de la palabra, dice que es un mito. Todo lo que estos hombres enseñan en las universidades, en los colegios, hombres atestados de LGTBI, hombres que tienen un resentimiento contra Dios y no saben hablar la verdad. Son los gnósticos modernos hoy en día. Romanos 15:1, hermanos, y con esto termino. Romanos 15:1 dice: así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, más bien, como está escrito, las afrentas de los que te afrentaron cayeron sobre mí. Y el versículo 4 creo que es el más importante, y ráyelo. Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza, hermano. Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación os conceda que tengáis el mismo sentir los unos por los otros según Cristo Jesús, para que unánimes y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema, hermanos, importante. La iglesia a través de la historia se ha tenido que estar reformando. Hoy tiene que reformarse la iglesia. No es cambiar las doctrinas básicas. Es más bien hacer un llamado de atención a todas aquellas iglesias que han dejado la palabra, que trabajan desde sus propias trincheras y creencias, a veces creencias muy místicas, que no están ahí incluidas, no están en la palabra. Y hay una columna vertebral en todo esto, hermano, el pacto. El pacto de Dios es lo que Dios usa para relacionarse con el humano. Ese pacto es el que toda iglesia debe estudiar. Muchas veces cuando hablamos de pacto ya empezamos a sacar la billetera. Muchos cristianos han sido enseñados así. Yo quiero hacer un pacto con Dios. No, Dios ha hecho un pacto y el pacto es de Él. Y a través de ese pacto es que usted y yo nos vamos a relacionar con Dios. Dios nos dice cómo, nos marca la cancha, nos dice cómo son las cosas y dejó eso escrito en su palabra. Esa palabra tiene toda autoridad, esa palabra es toda verdad, esa palabra es pura, esa palabra es santa, esa palabra es limpia. ¿Qué le parece, hermanos? No pensemos que cuando nos encontremos con esa palabra, reformados o reformándose, nuestra mente apunte a 1517 o hablemos de Lutero o hablemos de Calvino. No, Señor. La reforma se ha venido dando desde el comienzo de la historia y se sigue dando hoy. 1517 fue un gran cisma, así como hubo un cisma en el año 1050. Fueron dos cismas que movieron el mundo religioso, el mundo espiritual. Pero hoy tiene que ser movido también. Y Dios está esperando de usted, hermano, de usted, amado hermano, que usted, con celo de Dios, empiece a enseñar la verdad. Y pídale a su pastor que le enseñe. Nosotros los pastores tenemos la gran tarea de instruir en el buen conocimiento de la palabra. No manejar solamente palabritas domingueras. El pastor tiene que estar muy bien preparado para presentar una defensa. Igualmente los cristianos. Por eso los pastores hoy que entretienen, estos pastores van a tener que darle cuenta a Dios. Están entreteniendo a la gente, llevándole música, llevándole banderas, llevándole danzas, llevándoles promociones económicas, ofertas, como que si Dios fuera una oferta o un milagrero.
No, Dios es el Señor de la creación. Hermano amado, vamos a continuar con este tema. Es un tema que estamos intercalando con la palabra, pero revisando un poquito todas las reformas, tal vez los momentos más álgidos, los paradigmas, como dicen ahí por ahí algunos, de cómo la iglesia ha tenido que reformarse y ha pasado por momentos críticos, donde han salido valientes, hombres que dieron hasta su vida por la pureza de la palabra, por la pureza de la iglesia. Y hoy en día necesitamos de ese espíritu nosotros, hermanos. En el nombre de Jesús te pido que usted reciba una bendición muy especial, que pase una feliz noche. Vamos a orar, hermano. Padre, queremos darte gracias en esta hermosa noche. Me has enseñado hoy, Señor, cómo tú tienes hombres valientes, así como Elías y como muchos hombres en la historia, Moisés. Hoy tienes a tu iglesia, tienes a los pastores valientes, que no les tiembla el pulso ni el dedo para hablar, Señor, del montón de mentiras que están eclipsando tu iglesia, que ensucian, porque cuando ven a esos mentirosos y esos detractores, nosotros los que luchamos estamos siendo metidos ahí también. Danos un espíritu de verdad, Señor, para luchar contra todas estas acechanzas que Satanás ha venido usando a través de los comienzos de la historia. Me hace recordar Apocalipsis 12. Se hizo la lucha contra Jesús y después se dio vuelta a hacer lucha contra los santos. Y hoy está haciendo lucha porque su tiempo ya acaba. Son los últimos tiempos de vida que le quedan a Satanás. Por eso él sigue engañando, sigue usando este mundo para engañar a toda la humanidad, para que no vean a Dios, para que no se fijen en la vida espiritual, sino solamente en la vida de este mundo, en la vida carnal. Padre, ayúdanos, enséñanos, instrúyenos, Señor, para estar preparados para tu gloria, para tu servicio. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hermano, que pase una feliz noche, que Dios me lo bendiga y usted, ojalá le quede el gusanito de investigar, de conocer más la palabra. Ore por sus pastores, oren por ellos, que ellos están velando por ustedes. Que Dios los bendiga y pasen una feliz noche. Amén.